Buenas tardes, mi nombre es Ángel Emilio Reyes Castro, del Liceo Salvadoreño, segundo año de bachillerato C, número 27. Y hoy les hablaré un poco sobre los mecanismos de cohesión textual. Para comenzar, ¿qué es cohesión? La cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. Entonces, lo que podemos decir es que la cohesión es una propiedad interna del texto que se refiere a la forma en que diferentes fragmentos se relacionan entre sí y no necesariamente con un referente externo al texto mismo, por lo cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Por ejemplo, no entiendo lo que me estás diciendo y no entiendo lo que me estás diciendo. Si nos damos cuenta, la coma hace un gran cambio en la estructura y en la comprensión de la oración. Para empezar los mecanismos de cohesión textual, empezamos con la sustitución. La sustitución es un mecanismo léxico que nos indica que se ha establecido dentro de un texto una relación semántica entre el término sustituido y el sustituto. La sustitución es un mecanismo con el cual se busca así evitar la repetición de un mismo elemento. La sustitución semántica se conforma por sinonimia, antonimia, hiperonimia y paráfrasis. La sinonimia es la relación semántica en que se establece entre dos o más palabras por la similitud de significados entre ellas. En la sinonimia, los sinónimos son utilizados para no repetir las mismas palabras en el texto. Por ejemplo, pelo, cabello, carro, coche, casa, hogar, cara y rostro. Antonimia es una relación que se establece entre dos palabras cuyo significado es contrario u opuesto en un mismo contexto. Por ejemplo, blanco, negro, gordo y flaco, amor y odio, frío y calor. Hiperonimia es la relación semántica que vincula a una determinada unidad léxica con otras significado más específico por las que puede ser sustituida. Por ejemplo, chorizo, embutido. Y por último, la paráfrasis es la explicación con las propias palabras del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información. Por ejemplo, cabaña es una casa de campo. Seguimos con la elipsis. La elipsis es una figura retórica que consiste en la emisión de uno o más eh, palabras, una cláusula que, aunque sea necesaria para la correcta construcción gramatical, se sobreentiende por el contexto. La elipsis también es una figura literaria que se emplea en la literatura a fin de evitar las repeticiones innecesarias, dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo, sin que sea afectada la construcción gramatical de la misma. Por ejemplo, la oración sin elipsis dice, César está en el trabajo y yo estoy en la casa. Y con elipsis, César está en el trabajo y yo en la casa. Se omite la palabra estoy. Al igual que tenemos otra oración que sin elipsis dice, a Carlos le gusta el básquet y a Jonathan el fútbol. Con elipsis dice, a Carlos le gusta el básquet y a Jonathan el fútbol. Se omite la palabra le gusta. Seguimos con identidad referencial. Este mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están presentes en el mismo texto o en el contexto situacional. Se presenta cuando la relación se establece con un referente que está presente en el mismo texto. Seguimos con anáfora y catáfora. Anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso enunciado. Por ejemplo, salta y salta por todo el jardín. Catáfora. Una catáfora es una figura literaria que se utiliza para anticipar parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Por ejemplo, por eso no quiero ir, porque siempre pierden el tiempo. Proformas.
Es un mecanismo de cohesión textual que consiste en el uso de pronombres y proadverbios en el texto y así poder evitar la repetición de las palabras como los sustantivos. Los pronombres son los sustitutos de los nombres y están los tipos personales, demostrativos, posesivos e indefinidos, relativos e interrogativos. Por ejemplo, parece que nadie tomó nota de la clase. Nadie es el pronombre. Proadverbios, sustituto de adverbios o aditamentos. Por ejemplo, ahí, entonces, etc. El ejemplo es, yo fui toda una tarde al bosque. Ahí encontré muchas especies de animales. Seguimos con los marcadores discursivos. Los marcadores del discurso o conectores son unos elementos muy importantes para un buen nivel de español, tanto al escribir como al hablar. Estas partículas sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso, facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados. En pocas palabras, los marcadores discursivos son palabras que nos ayudan a enlazar las ideas de nuestro discurso. Los tipos de marcadores discursivos son, tenemos los causativos, noción de suma, consecutivos, restricción, temporales, comparativos, comentadores y ordenadores. Los causativos son por qué, por eso, a causa de ello. Los de noción de suma son además, incluso, también. Los consecutivos son por esta razón, en consecuencia, por lo tanto. Los de restricción son pero y sin embargo. Los temporales, finalmente, a continuación. Los comparativos son de modo similar, del mismo modo. Los comentadores, pues bien, dicho esto, así las cosas. Y por último, los ordenadores son en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por otra parte. Para terminar este video, terminamos con el análisis del texto, que es el ensayo que nos dejaron de tarea, que se titula ¿Por qué la literatura es inservible, pero también imprescindible? Y el análisis me quedó así. Como sustitución, en este caso, imprescindible fue reemplazado por la palabra necesaria. Aquí en el texto podemos ver la palabra necesaria en rojo las veces que fue reemplazada. En segundo lugar, tenemos en azul la elipsis, que no encontré algo que tuviera elipsis, pero agarré un segmento y decidí convertirlo en elipsis. Y el segmento dice así: la literatura en ocasiones es inservible porque creo que muchas veces nos han dicho que la literatura nos ayuda o es indispensable para nuestro desarrollo de pensamiento. Y este texto, este segmento con elipsis dice, la literatura en ocasiones es inservible porque creo que muchas veces nos han dicho que nos ayuda o es indispensable para nuestro desarrollo de pensamiento. Aquí quitamos la palabra la literatura porque sabemos que estamos hablando de la literatura, entonces eso lo entiendo. Y por último, tenemos los marcadores textuales. Los marcadores textuales que puse son por eso, también, además, por otra parte, por qué y por último. Aquí igualmente se los mostraré en el ensayo. Ahí está por eso, también, además, por otra parte, por qué, por último. Y ese es todo el video. Gracias.